Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien va al médico, entra al consultorio, le toman la presión, le sacan sangre, le hacen un interrogatorio súper detallado sobre sus hábitos de vida. Ujú. Y cuando termina la consulta, resulta que el médico no le entrega el diagnóstico a esa persona, para nada. Claro, se lo queda. Exacto. Toman los resultados, los encripta, los guarda bajo 7 llaves, digamos, y le envía al futuro jefe de ese paciente un papel súper escueto con una sola palabra, que dice apto. Es una locura cuando lo pones así. O sea, hoy vamos a adentrarnos en una exploración detallada sobre, creo yo, el único escenario médico en el mundo donde la persona sentada en la camilla no es la dueña absoluta de sus propios resultados. Y pues hablamos de los exámenes médicos ocupacionales. Sí, y es una dinámica fascinante. Y a menudo completamente incomprendida, la verdad. Por lo general se percibe como un mero formalismo. Un trámite más. Exactamente, una casilla más que hay que marcar en recursos humanos antes de que te entreguen, pues, la credencial de la oficina y la computadora. Pero lo que realmente está sucediendo en ese consultorio clínico es algo muchísimo más profundo. Y precisamente por eso estamos aquí. En este análisis a fondo nos hemos sumergido en una serie de documentos que revelan este mundo oculto y sorprendentemente regulado de las evaluaciones médicas laborales en Colombia. Así es. Revisamos, un manual de procedimientos muy específico para el sector de la construcción, varias guías operativas de recursos humanos y la que considero la joya de la corona de nuestra investigación de hoy. La resolución nueva. Esa misma. La reciente resolución 1843 de abril de 2025. Y claro, sus implicaciones frente a normativas anteriores y fallos muy reveladores de la Corte Constitucional. Es un paquete de información denso, pero vital. Totalmente. Y nuestra misión para quienes nos escuchan hoy es descifrar la verdadera intención detrás de estos exámenes, porque no son un simple trámite administrativo. Para nada. Son un escudo legal, digamos, campo de batalla médico donde colisionan a toda velocidad la seguridad industrial, la responsabilidad corporativa y el derecho absoluto a la privacidad del trabajador. Es un ecosistema sumamente delicado. Y para entender cómo funciona, hay que partir de una premisa inusual en la medicina, y es que hay una entidad corporativa esperando del otro lado de la puerta. Literalmente, esperando el papelito. Exacto. Y cuando tienes a una empresa con intereses financieros obvios involucrada en la salud de un individuo, pues se requieren reglas de juego extremadamente estrictas. Claro, porque si no hay reglas... Si no hay reglas, esa información médica podría usarse súper fácilmente como un arma de discriminación. Completamente de acuerdo. Y bueno, para desempacar todo esto, tenemos que arrancar por el principio del proceso. El examen de ingreso. El famoso filtro. Ese. Antes de hablar de las líneas rojas de la privacidad, necesitamos entender qué es exactamente lo que la empresa está buscando cuando envía un candidato a la clínica. Ujú. Y lo primero que deja clarísimo la ley es el tema del dinero. O sea, el empleador debe asumir el 100% del costo de la evaluación. 100%. Quien aspira al cargo jamás, bajo ninguna circunstancia, debe pagar un solo centavo de su bolsillo. Y ojo aquí, porque esa obligación financiera establece una dinámica de poder que la ley tiene que equilibrar inmediatamente. Las empresas no están invirtiendo esa plata para regalarle un chequeo médico general al candidato por simple bondad. Sería lindo, pero no. No, operan basándose en un documento técnico fundamental, que es el profesiograma. El profesiograma. Es un término que aparece muchísimo en la guía del sector de la construcción que analizamos. Y la verdad, me encanta el concepto que hay detrás. Es clave. Porque es como si te hicieran un traje a la medida. Pero, en lugar de que un sastre te mida con una cinta para ver si la tela ajusta bien en los hombros, un médico está midiendo si tus pulmones o tu espalda van a resistir la fricción específica de ese cargo. Exacto. O sea, no es lo mismo el traje para un contador que para un soldador. La analogía es perfecta. Ilustra la especificidad del proceso súper bien. El profesiograma es en esencia una matriz. Cruza directamente las funciones del puesto, con los riesgos físicos, químicos o biológicos de ese entorno en particular. A ver, danos un ejemplo práctico. Bueno, tomemos el ejemplo de la construcción que mencionabas. Si alguien va a operar maquinaria pesada, el médico no se limita a mirarle la garganta y tomarle la presión. Claro. Le hará una audiometría profunda, porque va a estar expuesto a niveles de decibelios peligrosos todo el día.
Si va a manipular cemento o químicos, pues se requiere una espirometría para medir la capacidad pulmonar. Para asegurar que pueda usar respiradores, me imagino. Tal cual. Hay evaluaciones osteomusculares meticulosas y hasta pruebas psicológicas. Y leyendo las fuentes vi que hay evaluaciones todavía más rigurosas para situaciones extremas. Sí. La normativa menciona certificados especiales para el trabajo en alturas, ingresos a espacios confinados o protocolos estrictos para la manipulación de alimentos. O sea, el nivel de detalle clínico es altísimo. Es exhaustivo. Pero, y aquí surge una paradoja que me parece increíble, después de toda esta batería de exámenes hiperdetallados pagados por la empresa, el empleador recibe un documento final que apenas dice una de 3 cosas. ¿Apto? ¿Apto con restricciones o no apto? Exacto. No hay diagnósticos, no hay valores de colesterol ni de laboratorio, nada. Y esa es la barrera infranqueable de la confidencialidad médica en acción. Pero a ver, pongámonos por un momento en los zapatos de la empresa. A ver, Si el médico descubre, no sé, una condición latente grave durante ese examen que podría afectar la seguridad de esa persona en la planta a largo plazo, ¿no sería lógico que la empresa supiera a qué se enfrenta para protegerla mejor? suena lógico, sí. O sea, ¿por qué la empresa tiene que ser legalmente ciega a los resultados por los que pagó? Pues entiendo la frustración desde una lógica puramente corporativa, pero la ceguera legal es el único mecanismo que previene la discriminación sistemática. Ok. La historia clínica ocupacional tiene reserva legal absoluta. Ese expediente detallado con los niveles de azúcar, la capacidad pulmonar exacta, los antecedentes familiares, todo eso queda custodiado exclusivamente por la IPS. La institución prestadora de salud. Exactamente. O sea, no por la empresa. El médico ocupacional actúa entonces como un traductor simultáneo entre la ciencia médica y el mundo corporativo. Un traductor que filtra lo que la empresa no debe escuchar. Así es. Toma toda la complejidad clínica del paciente y la traduce a la única instrucción que el empleador realmente necesita saber. Que sería algo como, no puede cargar cosas pesadas. Exacto. Esta persona es apta, pero asegúrese de que no levante cargas superiores a 15 kilos. O requiere pausas visuales. La empresa recibe la restricción para adaptar el puesto. ¿Nada más? Porque si supieran la verdad médica completa... Imagínate, si recursos humanos supieran que un candidato tiene una leve desviación en la columna, que hoy no le impide trabajar, pero que suena complicada en el papel, la tentación de descartarlo sería irresistible. Contratan a alguien con un expediente limpio y ya está. Totalmente. Y es precisamente esa ceguera impuesta a las empresas lo que históricamente ha generado tanta fricción. O sea, al no poder ver los detalles, algunos empleadores intentaban exigir pruebas indebidas. Cruzando líneas éticas por todos lados. Exacto. Y eso nos conecta directamente con la segunda parte de nuestro análisis de hoy, que son las nuevas y estrictas prohibiciones de la Resolución 1843 de 2025. Y respaldadas por la Ley 2114 de 2021, no lo olvidemos. Así es. Aquí entramos en el núcleo duro de las medidas antidiscriminatorias. La ley traza líneas rojas que son definitivas. Definitivas. Por ejemplo, está absolutamente prohibido exigir una prueba de VIH o una serología para detectar sífilis como requisito para acceder a un empleo o mantenerse en él. Cero excepciones para eso. Es una barrera absoluta. Pero el tema más crítico, y el que abarca un debate legal fascinante en las fuentes que revisamos, es el de las pruebas de embarazo. Un tema histórico. Históricamente ha sido una herramienta de discriminación brutal, básicamente para evitar el pago de licencias de maternidad. Tristemente, sí. Hoy, la exigencia de estas pruebas está rotundamente prohibida para trabajos de oficina o administrativos. Sin embargo, hay una salvedad. Una excepción súper específica. Exacto. Una excepción donde la ley sí permite que la empresa solicite la prueba. Y es vital aclarar que esta excepción existe no para proteger el bolsillo de la empresa, sino para proteger la vida. Explícanos eso. Bueno, solo se pueden solicitar pruebas de embarazo cuando el trabajo implique riesgos reales, inminentes o potenciales, que puedan incidir negativamente en el desarrollo del embarazo. A ver, detengámonos ahí para explicar cómo funciona esto en la vida real. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando para que la ley justifique invadir la privacidad reproductiva de alguien? Estamos hablando de exposición a agentes teratógenos, fundamentalmente. Telatógenos, o sea, sustancias que pueden cruzar la barrera placentaria y causar malformaciones congénitas graves. ¡Wow! Imagínate una planta química donde se manipulan solventes industriales pesados, o una fábrica de baterías con altísima exposición al plomo. O un laboratorio con radiación. Exactamente.
En esos entornos, el riesgo para un embarazo es tan alto que el derecho a la seguridad industrial supera temporalmente la presunción de privacidad. Entiendo. E incluso en esos casos extremos, la ley requiere el consentimiento previo, expreso e informado de la trabajadora. No se puede hacer escondidas. Y aquí, para quienes nos escuchan, surge uno de los datos más reveladores de toda nuestra investigación. Sí. La nueva resolución se apoya en una sentencia de la Corte Constitucional, la T-202 de 2024. Que introduce una regla brillante. Brillante y muy necesaria. Porque resulta que, en el pasado, algunas empresas manipulaban los resultados o ejercían presión enviando a las candidatas a laboratorios que eran aliados de la compañía. Había un conflicto de intereses evidente. Total. Entonces, para cortar esto de raíz, la Corte dictaminó que, si a una candidata se le ordena una prueba de embarazo justificada por estos riesgos, ella tiene el derecho absoluto e innegociable de elegir el centro médico. Ella elige el laboratorio de su confianza donde le tomarán la muestra. Es un mecanismo de empoderamiento vital. Le devuelve el control. Exacto, porque equilibra una asimetría de poder gigantesca. En un proceso de selección, la empresa tiene todo el sartén por el mango. Permitir que la mujer elija garantiza la imparcialidad. Y las consecuencias para las empresas que intenten saltarse esta norma, digamos, son devastadoras. Son multas altísimas. La normativa estipula multas de hasta 2.455.000 unidades de valor tributario. O sea, para ponerle una dimensión real a nuestra audiencia, no es una multa de tránsito. No, estamos hablando de decenas de millones de pesos. Es una sanción financiera tan masiva que está diseñada para que a ningún departamento de recursos humanos le queden ganas de pedir una prueba ilegal. Y además, la empresa queda obligada a contratar a la candidata afectada. Imagínate el impacto. La severidad refleja la gravedad de vulnerar un derecho fundamental. Ahora, aquí quiero plantear un dilema ético que surge naturalmente al leer esto. A ver, ponlo sobre la mesa. Digamos que la candidata ejerce su derecho, elige su propio laboratorio y la prueba sale positiva. Ok. Pero ella necesita desesperadamente el ingreso de ese trabajo. Así que decide ocultar el resultado, entrega un certificado alterado y consigue el puesto en esa planta química peligrosa. Un escenario muy complejo. Si la empresa hizo todo bajo la ley, pero la candidata mintió, ¿dónde queda la responsabilidad de la corporación si meses después algo sale terriblemente mal con ese embarazo por los químicos? Bueno, es un caso extremo, pero la arquitectura legal tiene mecanismos para eso. Primero, el derecho siempre presume la buena fe. Ok. Pero el verdadero salvavidas de la empresa allí es el proceso de consentimiento informado. Lo que mencionabas antes. Exacto. Si el empleador puede demostrar con documentos firmados que le explicó claramente a la candidata, en un lenguaje súper comprensible, los riesgos exactos del plomo o los solventes, Ya. y aún así la trabajadora alteró un documento, la responsabilidad corporativa se diluye muchísimo, recayendo sobre el engaño de la trabajadora. Sin embargo, demostrar todo eso requiere que la empresa tenga una documentación impecable. Precisamente. Y esto es vital, porque en la medicina laboral ocurre un fenómeno jurídico fascinante que se llama la inversión de la carga de la prueba. Eso me pareció súper interesante en las puentes. En el derecho tradicional, quien acusa debe probar, ¿no? Si dices que te robaron, pruebas el robo. Claro. Pero en casos de presunta discriminación laboral por embarazo, la lógica se invierte por completo. No es la mujer quien debe demostrar que fue discriminada. Sino la empresa. Exacto. Es el empleador quien tiene la obligación legal de desvirtuar la acusación. O sea, básicamente la empresa es culpable de discriminación hasta que demuestre lo contrario. En términos prácticos, sí. Tiene que presentar estudios técnicos, mapas de riesgo, análisis de higiene, todo para demostrarle a un juez que el riesgo para el feto era real y que por eso pidió la prueba. ¡Wow! Es un escudo legal formidable a favor de la trabajadora. Totalmente. Pero bueno, digamos que el candidato supera todos estos filtros iniciales y comienza a trabajar. El primer día, ese concepto de apto es válido. 100% válido. Pero el cuerpo humano no es de plástico, no es estático. Si pasas 5 años respirando polvo en una mina o tecleando sin parar frente a un monitor, tu cuerpo va a ceder. El desgaste natural. ¿Cómo hace el sistema para vigilar ese deterioro a lo largo de los años sin vulnerar esa privacidad médica que tanto hemos defendido? Lo hace a través de los exámenes médicos periódicos. Y las directrices establecen que, ojo, no son sugerencias opcionales, son mandatorios. ¿Cada cuánto se hacen? La frecuencia la dicta el nivel de riesgo. En áreas operativas de alto impacto, como manufactura pesada, deben hacerse anualmente.
Para el personal administrativo, la recomendación general es cada 2 años. Y las normas también hablan de evaluaciones por cambios de ocupación. Exacto, eso es crucial. Si a una persona la ascienden de operar un montacargas a supervisor de la planta, sus riesgos cambian por completo. Ya no hay vibración del vehículo. Exacto, pero tal vez ahora tiene un riesgo psicosocial enorme por manejar personal y estrés. El examen debe actualizarse. Es como el mantenimiento de un auto. No esperas a que el motor colapse, lo revisas por kilometraje. Tal cual. O si cambias de conducir en asfalto a meter el carro por una trocha llena de barro. Ese cambio de trocha sería el cambio de ocupación. Me gusta esa analogía. Y además están las evaluaciones post-incapacidad. Si un trabajador falta más de 30 días continuos, sufre un accidente o pasa por una cirugía, la empresa tiene que evaluarlo antes de que vuelva. Pero no para despedirlo, supongo. Para nada. El objetivo es garantizar que su retorno sea seguro, adaptando el puesto si es necesario para no agravar lo que le pasó. Y al revisar la resolución 1843, encontré novedades técnicas muy interesantes en este monitoreo constante. Sí, hay un par de cambios fuertes. La primera tiene que ver con el reloj. La norma ahora exige, y esto está explícito, que el tiempo mínimo de la consulta médica ocupacional sea de 20 minutos. Eso es un golpe directo a las clínicas que operaban como fábricas de sellos. Sí, donde entrabas te hacían 2 preguntas de rutina, te sellaban el papel y estabas afuera en 3 minutos. Totalmente. Es una medida para devolverle el rigor clínico al proceso. O sea, una anamnesis adecuada, que es el interrogatorio médico, simplemente no se puede hacer en 5 minutos. Imposible. Y la segunda gran novedad que trae la resolución es el tema de la telemedicina. Ah, claro, la digitalización. Bajo condiciones súper estrictas, se abre la puerta para hacer valoraciones a través de una pantalla. Pero a mí me surge una duda enorme. ¿Cuál? ¿Cómo evalúa un médico la movilidad de una columna o escucha los pulmones de un trabajador por videollamada de forma legal? Ese fue el gran dolor de cabeza normativo. Porque la telemedicina ocupacional no es abrir el celular y hacer una llamada por WhatsApp. Me imagino que no. Las instituciones deben tener una habilitación tecnológica rigurosa. En la práctica, usan plataformas encriptadas donde el médico guía al trabajador con movimientos biomecánicos específicos. Y para cosas más complejas. Se apoyan en personal de enfermería presencial en la empresa. Usan periféricos digitales como estetoscopios electrónicos conectados a la red. ¡Wow! ¡Qué futurista! Sí, permite que el especialista escuche los pulmones en tiempo real desde otra ciudad. Y si detecta algo anómalo, suspende la teleconsulta y ordena una evaluación presencial inmediata. Es integrar la tecnología sin perder el control médico. Exactamente. Ahora, hay otro elemento en este monitoreo que, la verdad, siempre genera muchísima tensión en las empresas. Ya sé para dónde vas. Las pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas. Cannabis, opioides, eso siempre suena a redada policial corporativa. Genera mucha ansiedad, es verdad. Pero la resolución le da un giro filosófico enorme a este tema. ¿En qué sentido? Dictamina que estas pruebas deben tener un carácter preventivo, no punitivo. El enfoque ya no es cazar al infractor para castigarlo. Ok, pero igual tienen que medirlo bien. Claro. De hecho, los alcoholímetros no se compran en cualquier tienda. Deben estar rigurosamente calibrados según medicina legal para evitar falsos positivos. Y lo que a mí más me impactó en las fuentes fue la directriz sobre qué hacer cuando sale positivo. Cambia todo. Porque históricamente un positivo era sinónimo de despido fulminante, te vas hoy mismo. Con justa causa, además. Así es. Pero ahora la norma indica que el empleador debe exhortar e invitar al trabajador a iniciar un proceso de rehabilitación a través de su EPS. ¿Su entidad promotora de salud? Lo empiezan a tratar como un tema de salud pública, no como una falta disciplinaria para echarte. Es un cambio de paradigma total hacia la protección del capital humano. Y llegados a este punto, con tantas pruebas y consultas, hay una pregunta que cae por su propio peso para quienes nos acompañan hoy. A ver. ¿En qué se traduce realmente toda esta recolección masiva de datos? Es una excelente pregunta. Porque tenemos miles de empleados haciéndose exámenes cada año. Las IPS tienen montañas de información clínica. Si la empresa no puede ver los resultados individuales de Juan o de María por la confidencialidad, ¿para qué sirve todo esto a nivel corporativo? Aquí es donde la medicina laboral revela su mayor magia estratégica. Toda esta información individual alimenta algo mucho más grande, que es el sistema de vigilancia epidemiológico de la empresa. El famoso SGSST. Ese mismo.
La empresa nunca ve el nombre de Juan o María. Lo que la IPS hace es procesar los datos de toda la plantilla y entregarle a la gerencia reportes agregados y completamente anónimos. Es como si la IPS le construyera a la empresa un mapa de calor de sus propios riesgos internos. Esa es la descripción perfecta. La IPS le dice a la gerencia: oye, evaluamos a 100 personas. El 40% de contabilidad está desarrollando túnel carpiano. O el 30% de los operarios está perdiendo audición. Exacto. El dato individual, privado, se transformó en una estadística estructural. Y con ese mapa de calor sobre la mesa, la empresa ya no tiene la excusa de decir, no sabíamos. Ya no hay ignorancia que valga. Utiliza esa macrodata para tomar decisiones de fondo. Claro, no le compran unas gotitas para los ojos a María. Invierten en cambiar toda la iluminación del piso. O compran 100 sillas ergonómicas nuevas. Rediseñan la ventilación. El objetivo último no es curar al individuo aislado, es curar el entorno laboral que los está enfermando a todos. Es la máxima expresión de la medicina preventiva. A escala corporativa, sí. Brillante. Pero bueno, eventualmente todo ciclo llega a su fin, ya sea por renuncia, por terminación de contrato o porque la persona se jubila. Todos los trabajos terminan algún día. Y sabemos que los efectos en la salud de cargar bultos pesados durante 10 años pueden no manifestarse el último día, sino mucho tiempo después. Totalmente. ¿Cómo se cierra este expediente legal de manera segura para ambas partes? A través del examen médico ocupacional de egreso. Su objetivo es tomar una fotografía clínica exacta de las condiciones del trabajador en el instante en que cruza la puerta de salida por última vez. Pero revisando los manuales, vi un detalle súper particular en la operación de esto. Sí, el tema de los tiempos. Porque en el momento en que firmas la liquidación, se rompe el vínculo laboral. El ex jefe ya no tiene autoridad sobre ti. Cero autoridad. Entonces, la empresa no puede obligarte físicamente a ir a la clínica a hacerte ese examen final. No te pueden forzar. Sin embargo, la empresa sí tiene la obligación legal ineludible de informarte sobre tu derecho a hacértelo, y de agendar la cita y pagarla. Y aquí entra en juego la regla de los 5 días. Así es. Una vez notificado, el extrabajador tiene 5 días hábiles para presentarse en el centro médico. Si no va en esa ventana de tiempo, la orden caduca. Y la empresa se lava las manos. Queda liberada de esa responsabilidad, sí. Pero pensemos en esto desde la vida real. Imagínate a alguien que acaba de ser despedido, tal vez injustamente. Con rabia, frustrado. Exacto, recogiendo sus cosas en una caja de cartón. Lo último que va a querer hacer esa tarde es hacerle un favor a la empresa yendo a una clínica a sacarse sangre por orden de su ex jefe. Es una reacción superhumana. Si esa persona decide, por puro agotamiento emocional, ignorar la orden, ¿pierde algún derecho médico frente al sistema general de salud del país? Es vital aclarar esto para nuestra audiencia. No pierde absolutamente ninguno de sus derechos fundamentales. Su EPS lo va a seguir atendiendo común y corriente. Menos mal. Pero, al saltarse el examen de egreso por rabia, está cometiendo un error estratégico gigantesco. ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene a futuro? Porque está asumiendo la responsabilidad de dificultar cualquier reclamación futura. Piensa en esto, si 3 años después desarrolla una hernia discal severa. Y quiere demandar a la empresa. Exacto, argumentando que fue por cargar cosas en ese trabajo. Le va a ser casi imposible probar la causalidad ante un juez sin ese examen. Claro, porque el examen de egreso era su póliza de seguro, su prueba de que salió de ahí con el daño incipiente. Al no asistir, rompe la cadena de evidencia. Qué fuerte. Entender que el examen de egreso no es un favor para la empresa, sino un seguro médico para el trabajador, pues cambia toda la perspectiva. Es un mecanismo bidireccional. Protege a ambos. Porque si el médico detecta una enfermedad, se activa la ruta hacia la ARL para tratamiento e indemnizaciones. Y por otro lado, si el examen sale impecable, blinda a la empresa de demandas futuras por problemas que la persona desarrolle en otro lado años después. Claro, cierra el círculo legal para todos. Exactamente. ¡Increíble! Bueno, para ir recogiendo las ideas de nuestro análisis, creo que nos ha quedado clarísimo que este laberinto de exámenes ocupacionales es mucho más que un trámite de llenar formularios. Totalmente. Son un ecosistema inmensamente delicado, diseñados para proteger al trabajador, blindar a las corporaciones y garantizar que la privacidad médica se mantenga intacta, como vimos con la posibilidad de elegir laboratorio.
Es una balanza que requiere ajustes constantes entre el cuidado colectivo y la privacidad del individuo. Sin embargo, antes de despedirnos, hay un detalle en la normativa que quiero dejar sobre la mesa como una idea provocativa para nuestra audiencia. A ver, adelante. Las regulaciones dicen que estas historias clínicas ocupacionales deben conservarse por un mínimo de 20 años. 20 años bajo custodia de las IPS. Sí, en la época de nuestros abuelos, donde entrabas a una fábrica a los 20 y te jubilabas en esa misma fábrica, pues tenía sentido. El expediente estaba en un solo lugar. Pero la realidad laboral de hoy ha fracturado ese modelo por completo. Exactamente. Hoy la gente cambia de empleo cada 2 años, trabaja remoto para diferentes países. Cierto. Esto significa que la información médica de un individuo se va a fragmentar en decenas de clínicas diferentes a lo largo de su vida, cada una guardando un pedacito de su historial por 20 años, incomunicadas entre sí por las mismas leyes de privacidad. Es un problema enorme. Entonces, la gran pregunta para el futuro es, ¿quién va a conectar realmente los puntos de nuestra salud en las próximas décadas si los datos están atrapados en archivos secretos? Es el gran desafío paradójico de la medicina laboral hoy. Hemos creado un sistema tan brillante para proteger la información que corremos el riesgo de esconderla tan bien que pierda su utilidad preventiva a largo plazo. Es un rompecabezas donde nadie tiene la imagen completa. Así es. Así que, la próxima vez que Recursos Humanos les envíe una orden para uno de estos chequeos, no lo vean como una invasión molesta. Mírenlo como un escudo invisible trabajando a su favor. Un registro vital de su salud. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada, a quienes nos escuchan, y nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.